Buenas tardes, hoy nos vamos a referir a lo que es el peligro en el uso de ciertos alcaloides y sustancias psicoactivas presentes en el humo de las plantas que se utilizan como sahumerios en los templos, en los rituales. La gente acostumbra siempre pensar de que el incienso y la mirra es para sublimizar el espíritu, pero están estrictamente equivocados, absolutamente equivocados. El uso de la nicotina y de la teobromina y el uso de la cannabis sativa se quiere pasar por recreativa, por medicinal, casi que por ritual, por liturgia. Eso no pertenece al ritual, eso pertenece a la oscuridad de la magia. Eso se llama la oscuridad de la magia negra. Nada sirve, por ejemplo, una persona que va a un ritual y inhalando incienso, inhalando mirra, carbones de roble encendidos, despiden un humo fragante. Entre más despida un humo fragante, más les gusta, más se adictan, y las personas no entienden que eso se les ha dado para que les ha hecho inhalar ese humo, ese ambiente, para que se mantengan, digamos, aturdidos y que no entiendan y no puedan despertarse de esa hipnosis, que eso es hipnosis. Y vamos a leer aquí en las escrituras un pasaje que podemos considerar como un principio, digamos, moral, aún en la prehistoria sagrada. Porque desde antes de que se escribieran las Biblias, ya existían los rituales. La Biblia solamente fue escrita como un mecanismo para canalizar dineros, para percibir dineros, para percibir ingresos. Pero está siendo más utilizada porque en esto se esconden grandes verdades. Las debemos de analizar profundamente a nivel de la tercera fase del cuerpo de doctrina. Y el cuerpo de doctrina gnóstico no quiere decir que se refiera solamente a la doctrina de la gnosis, se refiere a cualquier doctrina. Se llama doctrina gnóstica aquella que después de pasar la primera y la segunda fase, entran a una tercera fase y se preparan para seguir a la cuarta fase del despertar. De manera que todas las doctrinas podrían servir para despertar, porque en todas se tienden trampas. Cualquiera puede ir a cualquier ritual, a cualquier culto, de cualquier iglesia disidente o religión oficial, y darse cuenta de que lo que estamos diciendo aquí es absolutamente cierto. Pues vamos a leer una parte del capítulo 8 del libro de Apocalipsis, donde dice lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un inciensario de oro
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incenciario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y todo el mundo pues cree que esto es un evento trascendental en la historia sagrada del pueblo hebreo, en las escrituras. El Apocalipsis no es ningún evento trascendental. El Apocalipsis es un evento consecuencial, muy relevante. Es la consecuencia de la ignorancia. Y este humo de este incienso nos está pues indicando de que todos debemos de cuidarnos de estar inhalando humo. Los inciensos, los saumerios con incienso, con mirra, con eucalipto, con otras plantas, tienen cierto uso, cierta manera de aprovecharlo en una forma medicinal. Pero como cualquier medicamento, como cualquier medicina, como cualquier remedio, pues, que se inhale y por tradición se acostumbre a inhalarlo de forma periódica y de manera continua, provoca adicción. Por eso en los templos se quema incienso, para que las personas que están allí lo inhalen. Lo inhalan, les parece agradable y quieren volver otra vez a inhalarlo, y se comprometen a seguir viniendo pues a los rituales para seguir pues inhalando. El olor que para ellos pues es fragante. Fragante pues quiere decir a limpio, pero no es olor fragante, porque ese olor el olor a incienso es un estimulante. El humo de los inciensos y los alcaloides que se inhalan en el humo de los inciensos, de las mirras, diferentes especies de mirra y diferentes especies de incienso, también eucaliptos, también pinos y otras muchas matas, plantas que se secan al sol, se muelen, se convierten en polvos pues litúrgicos que van a ser utilizados en cualquier ritual para ser quemados en un incenciario, en un brasero. ¿Y para qué se queman estas brasas? Pues para embrutecer a la gente. Esa gente no está recibiendo el Espíritu Santo, está soñando, está bajo los efectos de un soporífero hipnótico. Los hipnotizan. Y llega a tal grado de que las personas bajo los efectos del saumerio comienzan a soñar, y comienzan a soñar despiertos y a pensar de que ciertamente sintieron la presencia de Jesucristo y sintieron la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, y que esa presencia los invadió internamente, y que ellos se sintieron poseídos y sintieron mucho regocijo y se sintieron eufóricos, porque tenían la presencia de lo que ellos llaman el Espíritu Santo metido en el cuerpo. Este no es ningún Espíritu Santo, esto se llama psicodelia. Las cuestiones psicodélicas son las que producen alucinaciones, y entre más alusiones se produzcan, más estúpido se vuelve la persona que la padece, y va perdiendo lentamente la cabeza para que se cumpla la escritura. Son aquellos que perdieron la cabeza por causa del testimonio que tenían y por causa de la palabra de Dios.
Y leemos aquí enseguida, en el mismo capítulo 8 del Apocalipsis, que en el séptimo sello se le dieron 7 trompetas a 7 ángeles. Y no solamente se entorpecieron, los que están allí, sino que también el humo que subió del incensario hasta la presencia de Dios le causó fastidio, según la escritura. Le causó fastidio. Si a mí me dan a inhalar un humo que es desagradable para mí, yo ordeno que no quemen más eso, que boten ese brasero, que lo boten, que boten eso, que eso no sirve, que eso está causando problemas, está causando daños. Entonces por eso el ángel cogió el brasero, pues, el incensario, y se dice que lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Y dice aquí las 6 primeras trompetas, los 6 ángeles que tenían las 7 trompetas, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Y seguimos leyendo trompetas, pues, y seguimos tocando trompetas aquí en esta conferencia. Va a terminar, pues, ¿verdad? Volviéndose a repetir el cataclismo. ¿Por qué se repitió el cataclismo? Porque estaban tocando las trompetas como no era. Ellos no sabían. Se les dio trompetas, o darle trompetas, pues, o darle tambores, o darle instrumentos musicales a unos niños inquietos que no saben para qué sirve eso y se agarran a tocar tambores y a hacer el escándalo más horrible. Y cada vez que se toca una trompeta o cada vez que se produce un sonido se abren ciertos portales a nivel psicológico y la persona comienza, pues, a ser invadida por los espíritus, por los elementales estos de la naturaleza que están contenidos en el humo que supuestamente es fragante, pero nada de fragante. Y estos ángeles tocan las trompetas, y si cualquiera nos ponemos a leer el capítulo 8 del Apocalipsis y en general todo el capítulo 9 hasta que se toque la última trompeta, vamos a ver que todas las trompetas causaron un cataclismo. Cada vez que tocaban una trompeta de esas se causaba un cataclismo. ¿Y esto a qué pertenece? Esto pertenece a la prehistoria. Porque en la prehistoria es donde habita, digamos, el hombre cavernario, el hombre cuaternario, la persona cuyo cerebro no está funcionando muy bien, se acerca mucho al comportamiento animal. Los 4 cuerpos de pecado de que se hablaban en la primera fase experimental de la doctrina gnóstica, y vuelvo y repito, no es doctrina gnóstica la gnosis que se predicó por el maestro Samán, no. La doctrina gnóstica es toda aquella doctrina que pretende despertar. Una doctrina gnóstica es una doctrina que pretende despertar. Ha habido muchas doctrinas que son gnósticas, porque la palabra no significa conciencia. Entonces, una doctrina gnóstica es una persona que tiene mucha conciencia, es una doctrina que transmite mucha conciencia, mucho conocimiento, mucha lucidez mental, mucha persuasión y mucha disuasión del error. Disuaden a las personas humanas para que no cometan tantos errores. En estos 15 minutos, pues, hemos logrado, pues, compartirle este pequeño video a fin de que todos entiendan y que no debemos seguir, ¿no?,
participando de ceremonias rituales donde se ingiere alcohol, donde se ingiere sustancias psicoactivas, humo, donde se consumen drogas, porque estos elementos, digamos, quemados en el saumerio, liberan alcaloides. Los alcaloides son los que están trabajando en el cerebro, haciendo que todo el mundo se vuelva torpe, se embrutezca y no puedan despertar. Entonces, en la segunda fase trascendental, por eso se llama la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica, porque es la doctrina gnóstica, la doctrina que sea gnóstica. Por ejemplo, una doctrina que fue muy gnóstica fue, por ejemplo, el rosacrucismo, una doctrina gnóstica. Y muchos apostataron. Y eso es lo que se necesita, que la gente entienda y que apostate. Porque dice en el libro de Tesalonicenses 2, en el libro 2 de Tesalonicenses 2 dice que no se manifestará el Señor hasta que no venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado. ¿Y el hombre de pecado cuál es? Uno mismo, cuando está pecando. Es el hombre de pecado. Y ese hombre de pecado, pues, se entusiasma tanto y se enceguece con el humo del incienso, con el humo de la mirra, todo el humo de los saumerios, con el vino que se bebe en las Eucaristías. Día a día se vuelve pues, más en un estado pues, iniciático, pues eso es lo que llama estado iniciático, se inicia y una vez va siendo procedido gradualmente por estas iniciaciones que se llaman menores, va siendo merecedora más y más conocimientos que de no escapar, lo que va a suceder es que las iniciaciones mayores van a ser letales a la conciencia del mismo ser humano que la recibió. Por eso vemos muchos iniciados, digamos, de misterios mayores que se oscurecieron, se apagaron, porque la iniciación tiene mucho que ver es con la idiosincrasia y con la estupidez de la mente, con la torpeza del cerebro, con la pérdida de la cabeza, que no es una forma literal. No se trata de una guillotina pues, que se ha utilizado, ni le han cortado la cabeza a nadie con una espada, sino que han perdido la razón por causa del testimonio que tenían, en este caso del testimonio de Jesucristo, y por la palabra de Dios, que como bien lo dice en el capítulo 19 del Apocalipsis, del versículo 10 en adelante, la palabra de Dios es el ángel Samael. Como bien hemos sabido los que hemos leído sus libros, en los primeros libros que se publicaron de su autoría, él mismo advirtió de que Samael era el quinto ángel del Apocalipsis y que aún Weor era una palabra sagrada, extraída pues de una lengua sagrada, sánscrito, que aún Weor significaba la palabra de Dios. Entonces, no son pocos pues los que enloquecieron, los que perdieron la cabeza por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Muy buenos días.